Hay temas que duelen, no por lo que son, sino por todo lo que callamos sobre ellos. Y uno de esos temas es el sexo dentro de la pareja. Nos enseñaron a hablar del amor, del compromiso, de la fidelidad, de los proyectos en común. Pero nadie nos enseñó a hablar del deseo que desaparece, del cuerpo que se enfría, de las caricias que ya no llegan, del silencio en la cama, de las heridas que no sangran pero arden. Y un día ahí estás, junto a alguien a quien amas pero con quien ya no compartes piel. Ya no hay fuego ni juego, ya no hay latido, solo rutina, solo distancia, solo la incomodidad de fingir que está todo bien cuando por dentro te estás apagando. El sexo no es todo, pero cuando falta algo se rompe. No es solo el cuerpo lo que se aleja, es la conexión, la complicidad, la sensación de pertenecer al otro más allá de las palabras. Y cuando uno de los dos sigue deseando y el otro no, se abre una brecha que no siempre se ve, pero se siente. En la piel, en la mirada, en las noches largas sin tocarse, en los días que se acumulan sin un gesto que despierte el alma. El que aún desea se pregunta si ya no es suficiente, si hizo algo mal, si dejó de ser deseado, y a veces se calla para no herir, para no incomodar, para no parecer egoísta. El que ha perdido el deseo se siente culpable, presionado, confuso, se encierra en su mundo y finge que no pasa nada. Y así la distancia crece, la conexión se debilita, el cuerpo del otro se convierte en un lugar lejano, una frontera emocional que nadie se atreve a cruzar. En el amor buscamos seguridad, pero en el deseo buscamos misterio, novedad, vitalidad. Y muchas veces es justo esa tensión entre seguridad y deseo la que nos confunde, la que nos divide por dentro. Pero nadie nos habló de esto, nadie nos preparó para estos vacíos, para estos silencios, para esta ausencia de deseo que a veces se vive como una traición y otras como una herida sin nombre. ¿Y qué pasa cuando uno busca sexo fuera? Cuando el cuerpo pide lo que el alma ya no encuentra en casa. ¿Es eso infidelidad o un grito desesperado? ¿Se puede perdonar una traición física si aún hay amor? ¿Y qué ocurre cuando se tiene sexo sin amor, solo por sentir algo, lo que sea, aunque sea vacío después? Estas son las preguntas que duelen, las que nadie hace en voz alta, las que atraviesan relaciones en secreto, las que dejamos debajo de la alfombra mientras decimos que todo va bien. Pero este espacio no es para esconder, es para mirar de frente, para hablar del deseo cuando desaparece, del sexo cuando se convierte en tabú, de la fidelidad cuando se quiebra, del cuerpo cuando ya no encuentra hogar en el otro. Porque no se trata solo de sexo, se trata de presencia, de conexión, de intimidad real, de verdad sin máscaras, de aprender a mirar con compasión lo que duele, lo que falta, lo que se puede sanar. Este no es un vídeo para juzgar, es un espacio para comprender, para reconocer las heridas invisibles que se esconden entre las sábanas, para hablar con el corazón en la mano sobre lo que callamos por vergüenza, por miedo, por amor. Así que respira, escucha y abre un espacio de verdad dentro de ti, porque solo cuando nos atrevemos a nombrar lo que nunca dijimos, empezamos por fin a sanar. Cuando el sexo desaparece, el silencio habla más fuerte. No ocurre de golpe, no hay una fecha exacta, no hay un día donde alguien diga, desde hoy ya no haremos el amor, no. El deseo no desaparece de un día para otro, se desvanece, se apaga lentamente, como una vela que muere sin escándalo, pero también sin despedida. Primero son los no puedo hoy, luego los otro día amor, después el cansancio, el estrés, los hijos, la vida. Y cuando quieres darte cuenta, la cama es solo un lugar para dormir, no para encontrarse. Y ahí empieza un silencio más ruidoso que cualquier grito. Porque no se trata solo de sexo, se trata de sentir que aún somos elegidos, deseados, mirados con fuego, no con lástima. Se trata de saber que el otro aún tiene ganas de tocarnos, no por rutina, sino por pulsión. Cuando el sexo desaparece, algo más se va con él. La risa espontánea, los abrazos largos, las miradas cómplices, la química sagrada. Y lo que queda muchas veces es solo convivencia. El que aún desea comienza a callar, por respeto, por miedo, por no parecer insistente, por no herir. Pero en ese silencio se va desdibujando por dentro, se va sintiendo invisible, no rechazado del todo, pero tampoco elegido. Y el que ha perdido el deseo se siente cada vez más incómodo, sabe que algo pasa, pero no sabe cómo explicarlo. No siempre entiende qué le ocurre, a veces no es falta de amor, a veces es agotamiento, crisis personal, cambios hormonales o heridas emocionales que no se han dicho. Podemos ser buenos compañeros, pero eso no garantiza que seamos buenos amantes. El erotismo no sobrevive en la rutina, ni en la ausencia de novedad. Y es que el deseo necesita espacio, aire, juegos, riesgo, miradas que no se acostumbran, pero en lugar de hablar callamos.
Fingimos que no pasa nada, llenamos el tiempo con excusas y el alma con vacío, hasta que el cuerpo se convierte en un lugar extraño, ya no se toca, no se busca, no late, y entonces nos preguntamos, ¿dónde quedó el fuego? ¿Dónde se fue el deseo? ¿Y cómo se recupera algo que ya no está? La respuesta no está en forzar, ni en culpar, ni en seguir fingiendo que todo está bien. La respuesta está en mirarse de verdad, en hablar aunque incomode, en nombrar lo que arde en silencio, en entender que el deseo no es automático, se construye, se cultiva, se cuida. Si se ha ido no es el fin, pero sí es una señal, una oportunidad, un espejo que invita a preguntarse, ¿qué está pasando entre nosotros? ¿Qué ha hecho que dejemos de tocarnos? Porque el sexo no es solo piel, es vínculo, es vida compartida, es energía que se mueve cuando las palabras ya no alcanzan. Y si ha desaparecido, es momento de encender la conversación que lleva demasiado tiempo esperando. A veces el cuerpo de uno arde, mientras el del otro se enfría. Uno busca, el otro esquiva. Uno insiste con caricias, el otro responde con evasivas. Y nadie dice nada, porque da vergüenza, porque duele, porque el deseo es un tema tan íntimo, tan emocional, que cualquier palabra puede sonar como una herida. Cuando uno quiere y el otro no, no solo hay una diferencia de líbido, hay una distancia emocional que empieza a crecer, lenta, silenciosa, pero constante. El que aún desea siente que molesta, que pide demasiado, que se ha convertido en una carga y empieza a tragarse el deseo como si fuera egoísmo. Pero no lo es. Desear al otro es querer conectar, sentirse elegido, sentirse vivo. Y quien ya no desea siente culpa, siente presión, siente que no está a la altura, pero no siempre puede explicar por qué. A veces es físico, a veces es hormonal, otras veces es emocional, dolor no resuelto, resentimiento, estrés, desconexión consigo mismo. No siempre evitamos el sexo porque no amamos. A veces lo evitamos porque no sabemos cómo volver a entrar en intimidad con alguien que sentimos que hemos decepcionado o que nos ha decepcionado. Y ahí está el abismo, uno esperando sin saber cómo pedir, el otro alejándose sin saber cómo explicar. Cada noche se vuelve un campo minado, cada gesto una señal ambigua, cada palabra sobre el tema una posible discusión. Y entonces ambos hacen lo que mejor saben hacer, se callan, sobreviven, se desconectan. Pero el deseo no es un interruptor, no se enciende con culpa, ni con presión, ni con exigencias. El deseo necesita confianza, juego, curiosidad, espacio y sobre todo honestidad emocional. Si uno desea y el otro no, no es el fin de la relación, pero sí es una oportunidad para mirar adentro, para preguntarse qué está apagando el fuego, qué emociones no hemos expresado, qué miedos se están colando entre nuestros cuerpos sin que lo notemos. El deseo no se recupera con técnica, se recupera con verdad, con presencia, con palabras incómodas dichas con amor, con espacios compartidos que no empujen, pero se inviten. El sexo no debe convertirse en un deber, pero tampoco en un tema prohibido, porque el deseo, cuando se habla con compasión, puede encontrar nuevos caminos, puede renacer desde otro lugar, puede ser distinto pero más consciente, más sincero, más libre. A veces no se trata de volver a desear como antes, sino de aprender a desear desde donde estamos ahora. Y eso también es amor. Así que si tú deseas y tu pareja no, no calles tu herida. Y si tú ya no deseas, no te juzgues. Habla con miedo, con torpeza, con lágrimas si es necesario. Pero hay que hablar. Porque el deseo no nace del cuerpo, nace del alma. Cuando se siente segura para volver a tocar y ser tocada. Sexo sin amor, amor sin sexo, dos extremos, dos silencios, dos formas de buscar calor cuando lo que en realidad sentimos es frío por dentro. Nos dijeron que el sexo era algo físico, que el amor era algo emocional, pero no nos explicaron qué ocurre cuando se separan, cuando se bifurcan, cuando uno se presenta sin el otro. Y así vamos por la vida confundiendo contacto con conexión, y caricias con presencia, y placer con amor. Pero el cuerpo, aunque obedezca, no siempre está habitado, y el alma, aunque ame, también necesita tocar y ser tocada. Cuando hay sexo sin amor, que sucede más de lo que pensamos, con relaciones fugaces, intensas, seductoras, pero huecas. Encuentros de piel sin mirada, besos sin historia, abrazos que no dicen me importas, sino no quiero estar solo esta noche. A veces lo hacemos para no sentir, para olvidar, para tapar un duelo, un rechazo o un vacío. A veces es una búsqueda desesperada de validación. Si alguien me desea, tal vez aún valgo algo. Y por un momento parece que funciona. El ego se alivia, el cuerpo responde, el silencio se apaga. Pero después queda el eco, ese sabor amargo, ese ¿y ahora qué? Esa cama más vacía que antes. El sexo sin amor puede convertirse en una experiencia profundamente vacía porque no se trata solo de descarga, sino de significado. Y cuando el sexo pierde su significado se convierte en un anestésico, nos adormece pero no nos sana.
Hay cuerpos que se dan esperando que eso sea suficiente para ser amados. Pero el amor no nace de una noche, ni de una cama, ni de un orgasmo. El amor nace de la presencia real, de la vulnerabilidad compartida, de la confianza que no se negocia. Y cuando hay amor pero ya no hay sexo, también sucede. A menudo en relaciones largas, parejas que se quieren pero ya no se buscan, que se acompañan pero no se encienden, que se respetan pero no se tocan. Y el amor está, pero es un amor desactivado, doméstico, predecible, cálido sí, pero sin fuego. El sexo desaparece y con él se va la curiosidad, el juego, la tensión creativa y el misterio. Y sin darnos cuenta pasamos de ser amantes a ser compañeros de piso, padres, socios, y todo está bien, pero algo falta. No dejamos de desear porque envejecemos cuando dejamos de desear. Y no se refiere solo al cuerpo, sino al alma, al deseo de sorprender y ser sorprendido, de mirar al otro como si aún quedara algo por descubrir. Sexo sin amor, amor sin sexo. Ambas cosas nos pueden romper por dentro porque ambas nacen del mismo lugar, la desconexión. Una es desconexión con el corazón, la otra desconexión con el cuerpo. Y en ambas nos sentimos solos, aislados, insatisfechos, incompletos. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, dejar de juzgarnos, porque no hay respuestas únicas, ni soluciones mágicas, pero sí hay verdad. Y donde hay verdad, hay posibilidad de reconstruir, hablar, tocarse sin expectativas, reír, crear nuevos lenguajes íntimos, explorar de nuevo, darse tiempo, ser pacientes con el proceso, pero intolerantes con la indiferencia. El contacto físico es una necesidad humana básica. Necesitamos al menos 4 abrazos al día para sobrevivir, 8 para mantenernos y 12 para crecer. ¿Y si volviéramos a abrazarnos como antes? ¿Y si hiciéramos del cuerpo un puente y no una barrera? El sexo no es solo sexo, y el amor sin cuerpo también sufre. Lo importante no es la frecuencia, ni la perfección, ni los estándares. Lo importante es la conexión, la verdad compartida, el deseo que nace del alma, el fuego que no se fuerza, pero que se puede volver a encender si se cuida la llama. No confundas vacío con placer, ni sexo con amor, ni amor con rutina. Tú mereces una relación que te abrace con palabras y con piel, que te mire con ternura y con deseo, que te haga sentir elegido en el cuerpo y en el alma. ¿Se pueden perdonar entonces las infidelidades? Una palabra que arde, infidelidad, que hiere, que descoloca. No importa cuánto ames, cuánto hayas dado, cuánto creías que sabías de ti o del otro. Cuando descubres una traición algo se rompe, y no siempre es el amor. A veces lo que se rompe es la imagen que tenías del otro, y la imagen que tenías de ti contigo. Porque más allá del acto lo que duele es el silencio, la mentira, el hueco donde antes había certeza. Lo que arde no es solo lo que hizo, sino todo lo que dejó de decir, lo que ocultó, lo que fue capaz de hacer sin ti, sin tu piel, sin tu permiso. ¿Pero es imperdonable? La infidelidad puede ser el fin de una relación o el principio de una conversación profunda sobre deseo, honestidad y transformación. Y es verdad porque muchas veces la infidelidad no aparece por falta de amor, sino por falta de conexión. A veces el que traiciona lo hace desde su herida, desde su soledad, desde su necesidad de sentirse vivo, desde una versión infantil del deseo no gestionado. Otras veces sí. Es una huida, un egoísmo, una falta de cuidado y conciencia. No hay una sola historia y por eso no hay una sola respuesta. ¿Se puede perdonar? Sí, pero no siempre se debe y nunca sin comprender antes. Porque perdonar no es olvidar, ni hacer como si no hubiera pasado. Perdonar no es tragarse el dolor y poner buena cara. Perdonar es mirar de frente, nombrar la herida y luego decidir si se puede reconstruir, si queda algo real sobre lo que edificar una nueva historia. Y esa decisión no es instantánea, ni fácil, ni igual para todos. Hay quienes se quedan pero nunca vuelven. Hay quienes se van y luego entienden que aún aman. Hay quienes reconstruyen algo más auténtico después del dolor. Y hay quienes entienden que el perdón no siempre es sinónimo de continuar. El perdón auténtico no es un regalo al otro, es una liberación para uno mismo. Pero esa liberación solo llega cuando se honra la verdad del dolor. Y ese es el punto, honrar el dolor. No maquillarlo, no minimizarlo, no ponerle prisa. Porque la infidelidad es una fractura y toda fractura necesita tiempo, silencio, presencia y a veces una reconstrucción profunda de todo el edificio emocional. Si tú has sido traicionado, tienes derecho a sentirlo todo, a llorar, a gritar, a no entender nada. Tienes derecho a no saber qué hacer aún, a necesitar espacio, a poner límites. Y si tú fuiste quien traicionó, no basta con pedir perdón. Debes hacerte cargo, reparar sin prisa, escuchar sin defenderte, convertirte en alguien confiable más allá de las palabras. Sí, la infidelidad duele, pero también puede ser un espejo de lo no dicho, de lo que se apagó, de lo que cada uno necesita sanar consigo antes de volver a intentarlo con el otro. ¿Se puede perdonar? Sí,
cuando hay amor de verdad, cuando hay responsabilidad real, cuando hay valentía para volver a empezar sin negar lo que pasó. Y a veces el mayor acto de amor es irse, porque quedarse implicaría traicionarse a uno mismo, porque el vínculo ya no es hogar, sino cárcel emocional. El perdón no es destino, es elección, y cada uno tiene el derecho de escribir esa página como su alma le dicte. Pero si decides perdonar, hazlo con los ojos abiertos, y si decides no hacerlo, hazlo con el corazón en paz, porque al final no se trata solo de lo que hizo el otro, sino de lo que tú decides hacer ahora, con lo que sientes, con lo que mereces, con lo que necesitas. Al final de todo, más allá del deseo, de los silencios, de las heridas, de las traiciones, del amor con piel o sin ella, queda una certeza. El sexo no es solo un acto, es un lenguaje, un ritual, un reflejo del alma. Cuando dos personas se tocan de verdad, no se están buscando solo físicamente, se están diciendo sin palabras: aquí estoy, te veo, te elijo, quiero encontrarte más allá del miedo. Pero cuando el deseo se apaga, cuando el cuerpo se vuelve territorio ajeno, cuando ya no hay encuentros sino evasiones, algo pide ser escuchado, algo clama atención, no desde la carne, sino desde el alma. No se trata de tener sexo por tenerlo, ni de cumplir una frecuencia, ni de seguir normas ajenas. Se trata de estar presentes, de volver a encender la llama si aún queda leña, o de abrazar la verdad aunque duela, si el fuego ya no es compartido. Porque más allá del placer, el sexo verdadero es un espacio de presencia, de vulnerabilidad, de entrega, de comunión. El cuerpo no miente, el cuerpo recuerda, el cuerpo pide verdad. Y en una relación viva, el sexo no es obligación, es celebración. No es contrato, es danza. No es carga, es lenguaje sagrado. El sexo más profundo ocurre cuando te atreves a ser tú mismo, desnudo emocional y físicamente, sin máscaras ni estrategias. Y esa desnudez solo es posible cuando hay confianza, cuando hay tiempo, respeto, ternura, mirada. Si estás en pareja, pregúntate: ¿cómo está nuestra conexión? ¿Nuestro deseo es libre o forzado? ¿Nos hablamos desde el amor o desde el deber? Y si estás solo, pregúntate: ¿qué tipo de intimidad deseo? ¿Desde qué lugar me estoy entregando o evitando? ¿Estoy buscando sexo o estoy buscando ser visto, tocado, reconocido? El sexo puede ser ruido, puede ser silencio compartido. Puede ser fuego que quema o llama que abraza. Puede ser una herida o un puente hacia la sanación. Depende de con quién lo compartes y sobre todo de cómo lo compartes contigo mismo. Porque cuando el sexo nace desde el alma, no solo une cuerpos, une mundos, historias, cicatrices, y eso es lo más parecido a lo sagrado que existe entre dos seres humanos. Y ahora detente un momento, respira y pregúntate con honestidad: ¿te has sentido alguna vez deseado solo por tu cuerpo, pero ignorado en tu alma? Cuéntame cómo viviste ese contraste. ¿Has amado de verdad a alguien pero ya no sentías deseo físico por esa persona? ¿Cómo lo gestionaste? ¿Lo hablaste? ¿Te lo guardaste? ¿Crees que una infidelidad puede reconstruir un amor más fuerte o siempre deja una grieta abierta? ¿Qué opinas tú desde tu experiencia? ¿Qué te resulta más difícil en una relación? ¿Hablar de lo que falta o aceptar que tal vez ya no hay vuelta atrás? Y por último, ¿qué es para ti el sexo cuando está lleno de amor? Descríbelo con una palabra, solo una. Te leo en los comentarios. Si este mensaje tocó algo en tu interior, suscríbete al canal, dale like y comparte este vídeo con otros que quieran cambiar su chip mental, y podrás escuchar el siguiente vídeo.